Recuerdos de invierno, que te den. Te odio. Vas a pagar por esto. Cuando era joven, a mis amigos y a mí nos gustaba hacer bromas entre nosotros. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que esto se convirtiera en una competencia. ¿Quién sería capaz de hacer la broma más elaborada? Duró todo el verano y hay muchas bromas de las que podría contarte y algunas salieron mal. Pero, con mucho, mi mayor éxito fue la broma de la nieve. El plan era sencillo, llevar a los chicos a las montañas para hacer snowboard, contarles un montón de historias sobre cómo la mejor manera de mantenerse caliente en el frío es frotarse contra otro cuerpo desnudo, y luego dejarlos en la cabaña de esquí por la noche con mantas pero sin ninguna fuente de calefacción. Era el domingo, justo una semana antes de Navidad, y el día fue realmente divertido. Subimos allí, comimos pan y salchichas para el almuerzo y disfrutamos de la nieve profunda toda la tarde. Tarde en la noche fuimos a la cabaña de esquí de nuestras familias, apenas utilizada desde que mi papá se rompió la pierna y queríamos terminar la noche con algunas bebidas o juegos. Por supuesto, pensaron que yo había planeado y traído leña y cosas por el estilo. Pero en cambio, había planeado mi descenso mientras ellos literalmente no tenían idea de dónde estábamos. Lo siento, podrías pensar que soy cruel, pero realmente me habían gastado algunas bromas pesadas. Así que, esta vez, me aseguré de ganar, cámaras alrededor de la cabaña, definitivamente ninguna forma de calefacción, y la idea de mantenerse caliente con sus cuerpos desnudos profundamente implantada en las mentes de mis tres amigos. Sonreía durante toda la caminata hacia abajo, mientras ellos pensaban que estaba obteniendo leña detrás de la cabaña. El problema no me surgió hasta que estuve casi abajo de la montaña. Durante toda la caminata hacia abajo, había nevado. Por supuesto, lo había planeado con anticipación y cuando se dieron cuenta de que me había ido, ya era demasiado tarde para comenzar la caminata hacia abajo. Lo que no había planeado era la nieve, o, para ser preciso, la cantidad de nieve. Era casi una ventisca mientras conducía a casa. Tenía una sensación extraña, una mezcla de schadenfreude y preocupación durante el viaje. Estaba seguro de que mi plan iba bien, en este momento estaría helado allá arriba y se estarían apiñando. Solo era cuestión de tiempo antes de que recordaran mis palabras sobre cómo sobrevivir al frío. Y tendría todo grabado para diversión futura y tortura eterna. Pero aún me preocupaba. Estaba nevando mucho y eso no era lo que había planeado. Unos años antes, mis padres y yo habíamos quedado atrapados en esa cabaña durante unos días, atrapados hasta que mi abuelo nos salvó. Y la ventisca de alguna manera parecía terriblemente familiar. El lunes no me sorprendió no recibir ningún mensaje de ellos. Supuse que estarían enojados. Pero me perdonarían cuando vieran para qué era todo. Después de todo, no era parte de nuestro concurso sano y divertido, ¿verdad? El martes me preocupé un poco al no recibir ningún mensaje. Intenté llamarlos, pero no hubo respuesta. Volví a la montaña para ver si podía caminar de regreso a la cabaña, pero la nieve era demasiado profunda para subir más de unos metros. Desde el suelo ni siquiera pude localizar la cabaña. El miércoles realmente entré en pánico. Intenté llamarlos nuevamente, pero todos los teléfonos estaban muertos. Pensé en ir a sus padres para ver si estaban en casa, o tal vez ir al rescate en la montaña para pedirles que revisaran la cabaña, pero ¿qué diría? Oye, dejé a mis amigos allí, ¿podrías ver si los maté? No era exactamente una opción. Así que hice lo único sensato, no hice nada. Me senté en casa, hojeé libros, jugué algunos juegos y hice todo lo posible para no pensar en ellos. Al menos la nieve se detuvo. El jueves finalmente recibí la llamada telefónica de mi amigo Mark. Oye Mark, ¿cómo estás? ¿Qué te den? Te odio. Vas a pagar por esto. Clic. Pero al menos estaban bien, eso era algo bueno. Dejé de preocuparme y en cambio me preparé para la Navidad. Steve y Greg aún no eran localizables por teléfono, pero supuse que estaban aún más enojados que Mark. Pero éramos grandes amigos, lo superarían. Entenderían que no lo había planeado así. Y 2 semanas después todos nos reiríamos de los videos de ellos frotando sus cuerpos desnudos uno contra el otro. El viernes recibí otra llamada. La madre de Steve. Me pidió que fuera al hospital. Me estaban esperando, los padres de Steve, los padres de Greg, los padres de Mark, Steve, Greg y la policía. Tomaron mi declaración de inmediato y les conté en detalle todo lo anterior, excepto las cámaras.
Te lo diré de inmediato, me salí con la mía. Tal vez no debería haberlo hecho, pero lo consideraron un accidente, yo aún era menor de edad, todos nos habíamos gastado bromas malintencionadas entre nosotros, e incluso Greg y Steve suplicaron a la policía que no presentaran cargos, que no arruinaran mi futuro por esto. Dijeron que ya era lo suficientemente malo que Mark se hubiera ido. Dijeron que Mark había salido el martes para bajar y buscar ayuda, y que les dijo que volvería, pero que no lo hizo. Y que ellos, después de que la nevada finalmente se detuviera, habían bajado y casi se congelan hasta la muerte, no precisamente facilitaba el asunto. Pero estaban bien. Steve y Greg estaban bien. Eso era al menos algo. Y sabía que Mark estaba bien, ¿cómo más me habría llamado 2 días después de salir de la cabaña? Encontraron a Mark 2 semanas después de Navidad. Su cuerpo no estaba lejos de la cabaña, a solo 50 pasos hacia abajo. La investigación concluyó con el resultado de que de alguna manera debió haberse perdido y que había caminado en círculos hasta que murió. Que su cuerpo estuviera, después de casi un mes al aire libre, gravemente destrozado por los animales y con un brazo entero faltante, tampoco era precisamente un consuelo. ¿Caminó en círculos durante 2 días? No pude quitarme esa llamada telefónica de la cabeza todo el invierno. Me sentía observado y preocupado, y la muerte de Mark también destruyó mi amistad con Steve y Greg. Se comportaron de manera extraña al principio, y luego ambos empezaron a beber y se quedaron en casa todo el día. Los había destruido. Había matado a uno de mis mejores amigos y destruido a los otros 2. No fui a hacer snowboard durante el resto del invierno. En realidad, desde entonces no he ido en absoluto. Solo fui una vez de vuelta a la cabaña, para limpiarla, para que pudiéramos venderla. Creo que mis padres querían deshacerse del recuerdo. Probablemente por eso me enviaron allí, para limpiar mi espíritu limpiando la cabaña donde mi amigo pasó sus últimas horas. Ya era verano y el edificio estaba en bastante mal estado, probablemente por un alud o tal vez simplemente por la edad. Deben de haber agujeros en las paredes, incluso había algunos huesos por ahí, por el tamaño pensé que primero era el almuerzo de un oso. Luego reconocí la mano. Ni siquiera llamé a la policía. Busqué frenéticamente las cámaras, aún en sus escondites, y literalmente corrí hacia abajo de la montaña, salté a mi auto y me fui a casa. El recuerdo de la primera cámara estaba roto. No se veía nada. Pero la segunda funcionaba. Avancé rápidamente a través de los días. Domingo, estamos allí, bebiendo, divirtiéndonos, me voy. Se sientan y hablan, luego parecen ponerse incómodos, probablemente notaron que me tardé bastante. Hablan, discuten, abren la puerta, deciden quedarse adentro. Noche. Se apiñan, mantas envueltas a su alrededor. Cuando vuelve la luz, están desnudos, como yo lo había planeado. La broma había funcionado después de todo y eso me hizo llorar aún más. El lunes solo pasaron abriendo y cerrando la puerta, hablando y apiñándose. Eso es todo. La tormenta de nieve afuera aún debía estar bastante mala. Lunes por la noche, luego martes, apiñándose, nada más. Parecen infelices, miserables. Pero todos siguen apiñándose. Mark no se va. Martes por la noche, todavía están apiñados, pero están discutiendo. Miércoles por la mañana, Steve y Greg están apiñados, Mark yace solo en el suelo. Fue entonces cuando entendí. Miércoles, al mediodía, arrojan el cuerpo de Mark afuera. Discuten el resto del día. A última hora de la tarde vuelven a meter el cuerpo de Mark adentro. Steve se sienta sobre el cuerpo de Mark, Greg comienza a tirar del brazo de Mark. Finalmente, lo dobla de un lado a otro, como si intentara romper un palo, hasta que el brazo cede. Veo horror en el rostro de Steve. Greg parece calmado. El brazo yace en el suelo por un tiempo. Luego Greg lo agarra y lo muerde. Después de un rato, Steve se une. En este punto, vomito. Jueves, arrojan el cuerpo nuevamente afuera. Se apiñan y lloran. Luego mastican el brazo nuevamente. Viernes, empujan el brazo a un rincón de la cabaña, luego comienzan a caminar, con la cabeza baja, fuera de la cabaña. No debería haberles hablado. No debería haberlos confrontado al respecto. Pero quería que me explicaran la llamada telefónica. No pudieron explicarlo, pero dijeron que, justo momentos después de que ellos bajaron, también recibieron una llamada. Que te den. Te odio.
Vas a pagar por esto. Clic. Brad murió hace 2 semanas, temprano el miércoles por la mañana, en un accidente automovilístico. Steve murió la semana pasada, temprano el miércoles por la mañana, al caer desde la ventana de su 5º piso. Es martes por la noche. Sé que alguien está parado afuera de mi puerta. En este pueblo, diciembre es el mes más aterrador del año. Esta noche tengo una maravillosa oportunidad de compartir con el mundo algunas leyendas locales. Estas historias antiguas suelen ser inquietantes, por supuesto, pero a veces esconden una lección que la gente haría bien en no olvidar. Hace cientos de años, este pueblo era un lugar muy diferente de lo que es hoy. Cada persona tenía su lugar. Había carniceros, panaderos y fabricantes de velas. Herreros, tenderos, toneleros y carpinteros. La gente se apoyaba mutuamente porque dependían unos de otros. Comprendían, como la araña comprende, que si un hilo de la tela falla, la cena escapa. ¿Y quién quiere pasar hambre? Eso también significaba que los vecinos vigilaban de cerca a los demás, ya que el pecado de una persona era el pecado de toda la comunidad. Un día de invierno, un forastero llegó al pueblo. De repente, había una nueva persona en la ciudad, alguien que no tenía lugar. Subió por el sinuoso camino en una carreta cubierta, huyendo de la muerte y el peligro. Necesitaba ayuda, pero la gente desconfía de los forasteros. Tenía que encontrar una forma de mantenerse hasta el verano, cuando la nieve se derritiera y pudiera cruzar el paso de la montaña. Intentó tocar música en la taberna local, pero el tabernero la echó. Lo sentía, decía, pero las esposas en el pueblo no les gustaba la manera en que sus esposos miraban al forastero. Intentó trabajar en los telares y almacenes, pero las manos del forastero eran delicadas y no conocía el idioma del pueblo. No podía participar en sus chismes, lo que la convertía en una amenaza. También la echaron. La nieve se acumuló en su fría carreta cubierta. El forastero aceptó los trabajos más desagradables para sobrevivir. Limpiaba establos, barría calles y limpiaba casas por casi nada, pero aún no era suficiente para proporcionar comida y calor para el invierno. Recurrió a cosas más viles, adivinación, venta de pociones, estafas con cartas. Y cada noche, los hombres del pueblo se acercaban sigilosamente a la carreta cubierta con un puñado lamentable de monedas. Limpiaban sus huellas en la nieve con una rama de pino para proteger sus reputaciones, pero todos sabían lo que sucedía en la carreta cubierta del forastero. Uno de estos hombres era diferente de los demás. Era el carnicero, y llevaba regalos de comida y combustible en lugar de monedas. No estaba claro qué buscaba. Tal vez solo quería a alguien con quien hablar, porque él tampoco era feliz en el pueblo. El carnicero y el forastero se acercaron y planearon abandonar el pueblo juntos tan pronto como se despejaran los pasos. Los rumores se propagaron rápidamente en el pueblo. La familia y amigos del carnicero estaban furiosos por su complot para abandonarlos. ¿Qué derecho tenía de abandonar su lugar en el pueblo? La gente dependía de él. No podía permitirse, y sabían que la culpable era la forastera. No sabían que el carnicero estaba con la forastera la noche en que prendieron fuego a su carreta cubierta. Salió en mangas de camisa para detenerlos, y las cosas se pusieron violentas. El carnicero quedó en un charco de su propia sangre al lado de la carreta en llamas, y la forastera corrió, gritando, hacia las montañas y la oscuridad de la noche. No había comida ni refugio en esos lugares fríos y elevados, y la forastera no era una superviviente. Hizo lo mejor que pudo, excavó un túnel cubierto con ramas para dormir, comía raíces y bayas, pero las bayas la enfermaban, y pronto la forastera se dio cuenta, iba a morir. Pero no podía permitir que eso sucediera. Ya era obvio cuando miraba su vientre tembloroso y hambriento, la forastera llevaba en su útero al hijo del carnicero. Una locura desesperada se apoderó de la forastera. Subió a la cima de un pico retorcido, y allí, rodeada por el viento aullador y la oscuridad absoluta de una noche de invierno de luna nueva, invocó a cualquier poder que pudiera escucharla. Ofreció todo y pidió solo 2 cosas: vida y venganza. Bueno, algo allí afuera debió haber estado escuchando, porque se le concedieron ambas. La forastera y su parentela vivirían, pero en el lado opuesto del ciclo. La gente del pueblo anhelaba calor y luz, la forastera y su parentela prosperarían en la oscuridad y el frío. La gente del pueblo envejecía y temía a la muerte, la forastera y su parentela envejecerían lentamente y no temerían arma mortal alguna.
La gente del pueblo sentía hambre y sed. La forastera y su parentela necesitarían nutrición solo una vez al año y provendría de la carne de los vivos. Y así fue, y es. Cuando las noches de invierno son más largas, la forastera y su parentela descienden de las cimas congeladas para cazar. Siempre es un misterio quién será la presa. Podría ser un niño tonto y desobediente que no hizo caso a las advertencias de su madre para entrar al oscurecer. Manos frías que agarran su cuello desde atrás son lo último que siente. Podría ser un granjero terco arreglando su cerca junto al oscuro borde del bosque. Un grito, uñas arrastrándose en la tierra helada, y desapareció. Absorbido por las sombras bajo los árboles como si nunca hubiera nacido. O podría ser alguien especial, a quien los forasteros han acechado en la noche durante muchas lunas. La gente de este pueblo no siempre es devorada donde son atrapados, eso sería demasiado desordenado. Algunos son arrastrados por los forasteros con fines de reproducción, para crear más de su propia especie. Otros son utilizados simplemente como diversión. Después de que han servido su propósito, las cuevas glaciales mantienen fresca su carne todo el año. El pueblo ha cambiado desde que la forastera llegó por primera vez en su carreta cubierta. Hay luces eléctricas y torres de metal. Plásticos, escaleras mecánicas e internet inalámbrico. El pueblo ha crecido, pero la gente es muy similar. Presas para los forasteros. Y así, cada año, cuando los días se hacen más cortos y las noches son frías, la gente de este pueblo se queda en casa después del atardecer. Cierran con llave sus puertas, cierran sus ventanas y encienden una alta vela roja en recuerdo de su pecado. La gente trata de olvidarse de todos los que desaparecen en esta época del año, porque los forasteros siempre están ahí, llenos de vida y venganza. Así termina el relato. Mi madre apaga la vela que los habitantes de esta cabaña habían encendido, pensando ingenuamente que los protegería de nosotros. Hemos disfrutado bien, pero debemos irnos ahora, casi es el amanecer. Permanece fuera del bosque durante el invierno. Desde que era joven, mi abuelo siempre me decía que no fuera al bosque durante el invierno. Se refería al bosque de Ataquín, ubicado cerca del límite de nuestra reserva, y no a cualquier bosque común. Siempre me pareció una táctica para asustar a los niños y evitar que se perdieran o treparan a los árboles, tan altos que podrías pensar que rozaban las nubes. Eso fue hasta esta mañana. El día transcurría como de costumbre. Me desperté y fui a la casa de mis abuelos para saludarla y disfrutar de nuestra taza de café matutina, pero algo no estaba bien esta mañana. No estoy seguro de si era porque aún estaba cansado por el sueño cortado debido a la tormenta que prácticamente aterrorizó nuestras tierras, pero de todos modos, algo estaba mal. Cuando subí esos viejos escalones del porche delantero, me recordó a los días en que iba allí de niño y saltaba tantos escalones como podía porque tenía miedo de que algo viviera debajo del porche y agarrara mi tobillo mientras subía. Por supuesto, era un miedo sin sentido y no lo hacía desde hacía años. Toqué la puerta de una manera que no los asustara en su vejez y, después de unos 15 segundos, mi abuela abrió la puerta. Fue entonces cuando noté que algo no era igual. Al abrir la puerta, me miró con una expresión casi confundida. Abrió la boca como si estuviera a punto de hablar y preguntar qué hacía allí, pero cerró la boca y se quedó en silencio. «Buenos días, abuela, ¿cómo fue tu sueño?», le pregunté para romper el silencio y continuar con nuestra rutina matutina. Me miró nuevamente, esta vez sus ojos parecían diluidos y asustados. «Tu abuelo no ha vuelto desde ayer por la tarde», dijo con voz temblorosa. Con esta noticia, no supe qué decir de inmediato. Mi abuelo era prácticamente un veterano experimentado en estos terrenos y rara vez se perdía. Tomé la iniciativa de hacer la pregunta que temía que ya conocía la respuesta. «¿A dónde fue la última vez?», dije tímidamente. Cuando hice esta pregunta, ella me miró a los ojos nuevamente y dijo, «Entró en el bosque». Mi estómago se hundió. De repente, mi cerebro se llenó de todos los recuerdos de él diciéndome lo peligroso que era durante el invierno. Le dije que no se preocupara y que probablemente se había involucrado en una casa y perdió la noción del tiempo. Aún parecía extraña y apenas me hablaba, como si estuviera entrando y saliendo de un ensueño. Finalmente, le dije que iba a buscarlo. Después de todo, ¿qué tenía que temer? Era pleno día y nunca fui de creer en este tipo de mitos y cuentos que los abuelos cuentan a los jóvenes para asustarlos. Debería haberles creído. Caminé durante unos 30 minutos más o menos, hasta que finalmente llegué al límite del bosque famoso del que me habían advertido repetidamente.
Me pareció normal, solo un hermoso día de invierno en el que los árboles desnudos tenían un par de pulgadas de nieve en cada rama. Un poco de viento en el aire, lo suficiente para mover la nieve de vez en cuando, pero no lo suficiente como para silbar. Comencé a caminar, afortunadamente la nieve solo tenía unas pocas pulgadas de profundidad y mis botas eran lo suficientemente altas como para cubrir hasta justo debajo de mis rodillas. Caminé y caminé, llamando abuelo. Abuelo, una y otra vez con la esperanza de que me escuchara. No respondió. Eso fue hasta que podría haber jurado que escuché a alguien silbando cerca de un gran roble a unos 100 pies frente a mí. Comencé a caminar hacia el silbido, pero empecé a sentir una extraña sensación y los vellos de mi cuerpo se erizaron a medida que me acercaba. El silbido no era causado por el viento, pero tampoco sonaba como si lo hubiera creado una persona. Era una nota única, sostenida durante unos 10 segundos cada vez, sin cambios. Me acerqué al árbol pero no vi a nadie. Hice lo único que me quedaba por hacer. Comencé a levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Ahí estaba él, enredado en las ramas con lo que parecía que cada miembro de su cuerpo estaba roto como si hubiera caído desde la cima pero quedó atrapado de camino al suelo. Comencé a llorar y gritar pidiendo ayuda, pero luego escuché ese silbido nuevamente. La misma nota. La misma duración. Miré hacia arriba nuevamente, pero esta vez sus ojos estaban bien abiertos y sus pupilas estaban dilatadas, justo como las de mi abuela esta mañana cuando la vi para tomar café. No estoy orgulloso de lo que sucedió a continuación, pero honestamente no sé qué hubiera hecho otra persona. Corrí tan rápido como pude de regreso a la reserva. Corría, lloraba, gritaba, y solo esperaba ver otro par de ojos que lucieran normales para poder quitarme esa imagen de la cabeza. Quería ver a mi abuela, pero me daba miedo, y no estaba seguro de si podría manejarlo. Pero, por supuesto, tenía que contarle a alguien que mi abuelo está en ese árbol y posiblemente vivo. Volví a mi casa primero, para calmarme, ya que ni siquiera estaba completamente seguro de que lo que acababa de experimentar fuera real. Me tomé unos 5 minutos para tranquilizarme, tomar un poco de agua y prepararme para enfrentar esta situación en la que ahora me encuentro directamente en medio. Finalmente, abrí mi puerta frontal listo para lidiar con lo que acababa de experimentar. Comencé a correr de nuevo hacia la casa de mis abuelos, casi tropezando porque mis botas no eran ideales para correr, pero no me importaba, solo tenía que llegar a su casa. Llegué a las escaleras del porche y comencé a subirlas como hago todas las mañanas. Justo cuando estaba a punto de golpear la puerta principal, escuché algo que no podía creer. El silbido. El mismo que escuché en el bosque no hace mucho. Mi cuerpo se congeló. Cada pelo de mi cuerpo se erizó de nuevo, y me golpeó el miedo más grande que jamás había sentido en mi vida al ver a mi abuela y abuelo mirándome a través de la ventana frontal, ambos sonriendo, con ojos negros enormes, y luego silbando esa misma nota al unísono. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, aún escuchando esa misma nota siendo silbada a lo lejos, sin detenerme hasta que llegué a mi casa. Cerré la puerta tras de mí y la cerré inmediatamente con llave. Hubo un silencio inmediato, el tipo de silencio que te hace sentir incómodo y ansioso. Un silencio tan fuerte que era ensordecedor. Cerré las persianas y me quedé solo en mi casa, dejado a pensar en lo que acababa de experimentar. Lo único que se me ocurrió hacer fue escribir al respecto para poder reflexionar y ver si me estoy volviendo loco o no. Tal vez lo esté, quién sabe. Tal vez imaginé todo. Porque sinceramente, eso sería mejor que todo sea real. Actualización, han pasado muchas horas desde que sucedió y está oscureciendo afuera, lo que me asusta. Pero voy a intentar dormir para poder pensar en lo que voy a hacer mañana. Espero ir a la casa de mis abuelos y que todo esté normal. Solo quiero recuperar mi vida normal. No ha sucedido nada extraño desde que llegué a casa. Solo ha sido silencioso. En un momento, podría haber jurado que escuché algo moverse debajo de mi cama, pero eso solo me hace sonar como un niño paranoico y estoy seguro de que fue solo mi imaginación. Actualización 2. Escuché el movimiento nuevamente. Esta vez fue más agresivo y audible. Grité cuando lo escuché, pero tengo demasiado miedo para revisar. Han pasado unos 30 minutos desde que sucedió y no sé qué más hacer aparte de escribir. Me da miedo correr. Me da miedo revisar. Me da miedo hacer cualquier ruido, pero necesito que alguien sepa lo que me pasó si llego a desaparecer. Actualización 3. Alguien acaba de silbar. La misma nota. La misma duración.
Y viene de debajo de mi cama. Hay algo en los bosques de Noruega y tengo pruebas. Mientras escribo esto, estoy sentado en una cabaña en el bosque, a kilómetros de la civilización. La electricidad está a punto de agotarse y sé que todavía está ahí fuera. Lo escuché hace aproximadamente una hora. Mi abuelo falleció a los 90 años. Mi abuela murió de cáncer cuando era joven. Espero que mi madre haya heredado más genes de su padre. Ha estado pasando por momentos difíciles desde que llegó la menopausia. Supongo que el tiempo lo dirá. Quizás la longevidad de mi abuelo no se debió tanto a la genética como a sus hábitos. En la década de 1950, John construyó una cabaña en una parte remota de los bosques de Noruega, y lo hizo todo él solo. Había vivido la guerra, y supongo que quería un lugar pacífico. Por eso eligió este terreno, aquí en la naturaleza aislada, donde la esperanza de tener señal telefónica es una ilusión recurrente y donde los árboles se alzan en su dominio, eternos e indiferentes. Es una cabaña de troncos, tallada de estos mismos bosques, con vista a un pequeño lago sin nombre. Hacia el final de su vida, instaló un panel solar barato. No hay agua corriente y el frío se encarga de la refrigeración en el sótano con trampilla. A pesar de la ubicación remota, pasé mucho tiempo aquí cuando era niño. Primero, mi madre, John y yo. Luego, cuando la edad de John finalmente comenzó a alcanzarlo, mi madre y yo. Ahora, a medida que mi madre también envejece, la cabaña ha permanecido abandonada durante casi una década. Recuerdo ser pequeño, despertar al sonido de susurros de madera y el olor del tocino cocinándose en la estufa de gas. Recuerdo Lemon Tree sonando en el viejo receptor de FM y el resplandor de la lámpara de queroseno, manteniendo la oscuridad a raya mientras jugábamos a nuestros juegos de mesa, la mayoría de los cuales faltaban piezas, así que teníamos que usar monedas o fósforos para jugar. Aunque estos recuerdos, los buenos, permanecerán conmigo de por vida, hay algo que me acompaña de una manera muy diferente, y son las historias de mi abuelo. Teníamos un toque de queda, y ese toque de queda comenzaba al anochecer. Tenías que asegurarte de haber hecho tus necesidades antes de que el sol se pusiera, porque el retrete estaba fuera de límites una vez que llegaba la noche. La primera vez que estuve allí, al menos a una edad en la que había desarrollado cierta autonomía, le pregunté a mi abuelo por qué no podíamos salir afuera. Él sonrió juguetonamente. Porque si no, los monstruos te van a atrapar. Me quedé en silencio y no hice más preguntas. A medida que crecía, se me permitía ir, pero solo acompañado por él, escoltándome y vigilando mientras hacía mis necesidades. De que me estaba protegiendo, sin embargo, me era desconocido. Era febrero. John pasaba la mayor parte del tiempo fumando su pipa. El humo flotaba en el aire mientras el viejo receptor charlaba, rayos dorados brillaban a través de las ventanas mientras el crepúsculo avanzaba. No recuerdo dónde estaba mi madre, pero estaba fuera en algún lugar, probablemente llenando agua en la bomba. He estado preguntándome algo. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no podemos salir? Él me miró antes de dar otra calada a su pipa. Los bosques pueden ser peligrosos por la noche. Lobos y demás. Sí, pero... Siempre había sentido que algo no cuadraba con el toque de queda, pero nunca lo había articulado. Ni siquiera mamá sale por la noche. ¿Realmente hay tantos lobos? Un zumbido estático acompañaba a la señora en la radio. Sus ojos se encontraron con los míos, y me miró de una manera en la que nunca lo había hecho antes, y realmente nunca lo hizo después. Creo que, en ese mismo momento, se dio cuenta de que ya no era un niño pequeño. Se ajustó en su silla y bajó el volumen de la charla. Está bien, dijo finalmente. Quizás ahora es mejor que lo sepas. La primera noche que ocurrió, mi abuelo acababa de despertar de un mal sueño. Los bosques noruegos no son como los americanos, en los que la noche permanece viva después de que el sol se ha puesto. Aquí, la noche no es acogedora para aquellos que temen a los motores de su imaginación. Solo hay silencio, y lo único que permite la visión es la luz de la luna, si tiene suerte. Abrió los ojos y una figura estaba de pie afuera de su ventana del dormitorio. Lo estaba mirando. Permaneció completamente inmóvil, iluminada solo vagamente por una luna anémica. Después de unos 20 minutos, se fue. Lo miré, tratando de averiguar si estaba bromeando o no. No había humor en su rostro. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Siempre fui un niño neurótico. ¿Dónde está mamá?, pregunté.
Mamá volverá pronto. Nuestras vacaciones se acortaron. Al día siguiente, mentí y le dije a mi madre que no me sentía bien y que teníamos que irnos a casa. Una protesta y una contraprotesta después, estábamos en el coche, recorriendo los caminos de tierra. Mantuve mis ojos fijos en la ventana del coche, escudriñando las profundidades del bosque nerviosamente. Siempre fui un niño neurótico. En la mente de un niño, mi primer pensamiento fue algo de otro mundo. Un monstruo, como mi abuelo me había advertido. Cuando llegué a la adolescencia, el recuerdo seguía conmigo, pero había comenzado a pensar en ello de manera más crítica, estaba pasando por una fase de escéptico. Muy probablemente, la cosa en la ventana solo era una persona. Inquietante, tal vez peligrosa, pero una persona al fin y al cabo. Tal vez toda la historia era solo una fabricación, una manera de asustar a su nieto hasta dejarlo sin sentido. Eso no me cuadraba. Él era un tipo estoico. Un poco bastardo a veces, lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un tema muy tabú, pero nunca sádico. Descubrí lo que era la parálisis del sueño y me hice amigo de esa idea. Vine aquí el 27 de octubre. La última vez que alguien estuvo aquí fue mi madre y tuvo que conducir todo el camino de regreso a casa debido al estado de deterioro en que había caído la cabaña. La podredumbre había comenzado a invadir su cuerpo olvidado. Quería venir para ayudar con las reparaciones, pero le dije que estaría bien solo. Ella seguía insistiendo. Solo cuando accedí a llevar a Shepard conmigo, ella cedió. Ese no era el plan, porque Shepard es un pastor alemán y odia los viajes en coche. Encontrar el camino a la cabaña no fue un problema, ya que el recuerdo de esos caminos todavía estaba muy vivo en mí. Una infancia pasada aquí hace eso. Un alce con crías bloqueó el camino a unos 15 minutos de distancia. Te ahorraré los detalles. Cuando llegué, el deterioro era peor de lo esperado. El suelo de la sala de estar estaba hundido, y un olor dulce pero potente a hongos advertía de una casa moribunda. Para mi pequeña fortuna, los 2 dormitorios permanecían intactos y las camas no estaban dañadas. Después de almacenar mi comida afuera, pasé algún tiempo vagando por el terreno. El retrete aún estaba en buen estado, todavía poseía los mismos cómics de los años 60. Agotado del viaje, pasé mi día en una silla plegable en el patio, con una cerveza en mano, contemplando el lago. Lo pasé rememorando días ya lejanos, una infancia de curiosidad, miedo y raspones. Estaba comenzando a entender más a mi abuelo. Me desperté por un sonido. El sol casi había desaparecido en el horizonte. El mundo de sombras estaba casi aquí. No estaba seguro de que había oído, pero en mi confusión, sonó como un repentino crujido de hojas, viniendo desde mi derecha. Lo que sea que fuera, fue suficiente para despertarme. Miré a mi lado buscando a Shepard, pero no estaba. Quería llamarlo, pero algo me detuvo. Shepard, susurré. Shepard. Nada. Me levanté con cautela y entré. Para mi alivio, su cabeza se levantó del sofá. Tampoco había dormido nada desde el viaje. Cerré con llave la puerta delantera y trasera y me senté a su lado. En la oscuridad que avanzaba, escuché, acariciando el pelaje dorado de Shepard, que se volvía acromático por segundos. Hay algo en tener un perro a tu lado que ahuyenta a los monstruos, reales o no, y de repente, me sentí agradecido por la insistencia de mi madre en traerlo. Me quedé allí un rato, simplemente escuchando, hasta que salí del trance que mi trauma infantil había invocado en mí. Había escuchado un arbusto moverse, nada más. Cuando las últimas partículas de luz se desvanecieron, me levanté para encender una lámpara. Me congelé. Mierda. Había olvidado el generador de energía. Dejando a Shepard solo, crucé el suelo esponjoso y abrí la puerta delantera. El cobertizo de suministros estaba a unos metros adelante. Estaba empezando a ser difícil ver. Lo escuché de nuevo, justo cuando mis botas tocaron el césped. Solo que esta vez, estaba más cerca. No podía arriesgarme a quedarme sin luz. Con el corazón en la garganta, seguí avanzando. Metí la mano en mi bolsillo buscando las llaves, el metal tintineando mientras luchaba por encontrar la correcta. La primera funcionó. Usando mis manos para buscar la palanca a lo largo de la pared de madera, la encontré y la tiré. Miré hacia la cabaña. Luz. Algo surgió dentro de mí. Algo primordial. Se manifestó como una voz y la voz conocía una palabra. Corre.
Me sentí pequeño. Me sentí como presa. Mantuve la compostura. Una vez dentro, me aseguré de que ambas puertas estuvieran cerradas con llave y corrí las cortinas, agachándome debajo de las ventanas mientras lo hacía. Siempre fui un niño neurótico. Supongo que eso nunca cambió. Dormir no fue fácil esa noche. Mis instintos de presa, esos mecanismos grabados en mi cerebro a través de 1000 millones de años de evolución, estaban completamente despiertos. Todo lo que podía hacer era escuchar. Un búho tenía la audiencia nocturna para sí mismo, sus arrullos resonaban desde el pantano. Pero luego se detuvo, y su sonido fue reemplazado por pasos. Lentos, pesados y bípedos. Se detuvieron fuera de mi ventana. Contuve la respiración. No entrará, me dije a mí mismo. No puede entrar. Abrí los ojos y su cara estaba en mi cama. Me incorporé de un salto, empapado en sudor, jadeando. La habitación estaba iluminada. Luz del día. Shepard estaba sentado a mi lado, inclinando la cabeza con preocupación. Me dejé caer de nuevo, el alivio recorriéndome como anestesia. Durante los veranos, pasaba los días junto al lago, una piscina aislada que contenía una pequeña isla. Las aguas permanecían quietas, dormidas en su reflejo de un cielo pálido. Hace 10 años, un estrecho sendero se extendía desde la cabaña, llegando hasta un bote de remos blanco, una vez el vehículo de un joven explorador curioso. Ahora, mis pies recorrían lo poco que quedaba de él, un camino reclamado por el tiempo. Me desvestí, colocando mi ropa en el banco del bote de remos. El frío se sentía refrescante mientras nadaba. Oigan, basta, ustedes dos. Estábamos en calzoncillos, mirándonos fijamente. Mamá trató de llamar nuestra atención una vez más. Vamos, es hora de volver. Eres un cobarde, dijo el chico, la ira brillando en sus ojos, de color igual que los míos. Le solté una bofetada en el pecho. Se apartó, un grito de dolor reverberando por las aguas. Sentí que mis piernas se desvanecían cuando él las pateó, haciéndome caer sobre las rocas. No sé por qué recuerdo eso tan bien. ¿Por qué recuerdo su rostro mientras remábamos de vuelta, el crepúsculo acentuando sus rasgos, su pecho rosado con la marca de mi mano? Pensé que era ira. Pensándolo ahora, creo que era decepción. Y tal vez la razón por la que lo recuerdo es simple. Cuando pierdes a alguien que amas, alguien como un hermano, cada movimiento equivocado te perseguirá hasta que tú también estés perdido. Nadé de vuelta y me envolví en una toalla, caminando de puntillas sobre la maleza para salvar mis pies de las agujas de pino. Mis ojos volvieron al cielo, un día sin luz solar significaba una noche iluminada por la luna. Después de secarme, miré el reloj. 11:30, era hora de empezar. Regresé del coche con la caja de herramientas y el fungicida en la mano. Shepard estaba siguiendo mis pasos, olfateando. Nunca había salido de la ciudad. No así, de todos modos. Me senté en una de las sillas de jardín que había sacado al patio delantero, su color blanco de antaño ahora desgastado hasta parecer ceniza. Observé a Shepard mientras husmeaba por ahí, corriendo alrededor de la esquina, solo para regresar y luego desaparecer de nuevo. Me pregunto si se siente diferente aquí afuera. Me pregunto si parte de él entiende que este es su hogar, algún vestigio enterrado bajo 30.000 años de domesticación. La trampilla se abrió con un gemido. Sentí náuseas y la cerré de golpe. Un hedor nauseabundo de podredumbre y hongo se esparció por la cabaña, dejándome en la boca un sabor a cobre. Es peor de lo que jamás podría haber anticipado. Todavía no sé qué hacer. Bajar allí sin una máscara parece una mala idea, pero sé cuánto nos costará contratar a alguien y ni siquiera es una opción viable. Creo que haré lo que pueda y dejaré el sótano para lo último. Por ahora, eso significa calcular cuánta madera necesita ser reemplazada y tratar la superficie con fungicida. Trabajé hasta que llegó la noche, con descansos dedicados a golpear la televisión para intentar obtener señal. Cuando finalmente un canal logró abrirse paso entre la estática, la lluvia llegó y se lo llevó. Como consuelo, el hedor de la descomposición quedó enmascarado por el aroma de la tierra mojada, húmeda y curiosa. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Se extinguió junto con el sol. El terreno se sumergía en el crepúsculo mientras salía a revisar el electrómetro nuevamente. Su aguja me dijo lo que ya sabía. Iba a ser una noche oscura. Las sombras se arrastraban por las paredes, convulsionando con cada chasquido de un fósforo.
La oscuridad buscaba refugio en las esquinas y debajo de los muebles, aún más con cada vela que encendía. El hedor de la descomposición se filtraba a través del suelo podrido, un olor ahora hinchado por el vapor. Podía saborearlo en mi lengua, recubierta de cobre. Shepard suspiró, acomodándose en el suelo. Esto era bastante malo para un humano y mucho peor para un perro. Me levanté para llevarlo al dormitorio, mi sombra parpadeando a mi lado. Cuando mi mano tocó su collar, su cabeza se giró bruscamente hacia la ventana junto a nosotros. Miré en la oscuridad, incapaz de ver. Luego algo captó su atención en la ventana donde había estado sentado. Me senté junto a Shepard, sus ojos todavía fijos. El olor empeoraba, pesado en mi garganta mientras se deslizaba hacia mis pulmones. Intenté contener una tos, pero fallé. Y fue entonces cuando lo escuché. Ese grito. Ese horrible grito, oscilando entre el tormento y una furia desquiciada. Han pasado 5 horas ahora. Creo que se ha ido. Mientras el grito se alejaba, grabé el sonido con mi teléfono. No sé qué tan bien se podrá escuchar. Tal vez sean las velas consumiendo el oxígeno ahora, pero también estoy empezando a sentirme mal. Mañana iré a un claro a unos kilómetros de aquí. Subiré todo esto desde allí. Si estás leyendo esto, significa que sigo vivo. Segunda parte del primer relato. Hay algo en los bosques de Noruega y tengo pruebas. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, me preparé un desayuno con lo que quedaba de mis provisiones. Digo lo que quedaba porque parte de ellas desaparecieron, robadas por ladrones durante la noche. Dejar la comida afuera era un riesgo, lo sé, pero también lo era dejarla estropearse dentro de la cabaña. Después de desayunar, salí hacia el claro. En el camino, hice una rápida inspección del área donde había escuchado los gritos. Lo único que encontré fueron huellas de pezuñas. Los alces suelen evitar a los humanos, pero las huellas pueden ser anteriores a mi llegada. No conozco ningún método para determinar su antigüedad. De vez en cuando, veía una bandada de aves a través del tapiz que se tejía arriba, su migración estaba muy retrasada. El viento ahora traía consigo escarcha. Esperaba que ayudara a despejar mis pulmones, pero algo se aferra a ellos como una envoltura de plástico. No importa cuán profundo respire, nunca es suficiente. Incluso cuando los esfuerzo más allá de su capacidad, sintiendo que podrían estallar, ese respiro completo que necesito sigue fuera de alcance. A pocos minutos de la caminata también comencé a tener arcadas que me acompañaron durante todo el trayecto. Curiosamente, cesaron cuando volví a la cabaña. No entiendo eso. No entiendo por qué la fuente aliviaría mis síntomas. Al regresar y con esta realización, decidí hacer todo lo posible durante el día y salir antes de que oscureciera. No debería haber hecho eso. Debería haberme ido. Filamentos negros se levantaban del suelo como hierba atravesando el concreto. La infección venía desde lo profundo, desde un lugar al que nunca estaría tan delirante como para entrar. A pesar de mi creciente fiebre, sentí una extraña sensación de vigor dentro de mí. Tal vez era el conocimiento de que pronto me iría a casa. Quizás era el café que había estado bebiendo. Tal vez era otra cosa. Pero cuanto más trabajaba, más energizado me sentía. Fungicida, endurecedor de madera, fungicida, café. Después de lo que debieron ser horas, me di cuenta de que no había revisado a Shepard desde la caminata matutina. Abrí la puerta trasera y el viento inundó la cabaña. Era como si alambre de púas se estuviera arrancando de mi garganta. Sentí mis pulmones colapsar, mi vigor desinflándose como un globo pinchado. ¿Qué diablos?, gruñí, tambaleándome de vuelta a la cabaña, jadeando, tratando de mantenerme en pie, ahogándome en la fresca brisa otoñal. La puerta estaba ahora cerrada, pero el aire seguía en la habitación. Asustado, giré hacia el frente de la cabaña, alejándome del gas que impregnaba el mundo exterior. Me recuperé en la cocina a medida que mi fuerza regresaba. Mirando hacia adelante, el suelo brillaba a la luz del sol. Las plantas de mis pies hormigueaban. La sentí con la mano y saqué una gran astilla de vidrio de la lámpara que me di cuenta que acababa de romper. La sangre goteaba en un charco sobre una parte del suelo que no estaba curada, drenando a través de las grietas. Un pensamiento tan tóxico como el aire mismo cruzó por mi mente mientras observaba fluir la sangre hacia abajo, acompañado de una sensación de placer no deseado. Lo estoy alimentando. Sentí que la cabaña me estaba convirtiendo en su prisionero.
Habría sido lucha o huida si hubiera algún lugar a donde escapar. Había estado mayormente bien hace solo unas horas. La enfermedad que me había atrapado tenía que ser al menos algo reversible. Lo suficientemente reversible como para llegar a mi coche. La ventana adyacente a la puerta trasera se quejó cuando la abrí un poco. Luego corrí, tan rápido como pude, de vuelta al refugio de la cocina. A medida que el aire se filtraba lentamente, sentí que mis pulmones cedían de nuevo. La agonía era inmensa. En un momento de debilidad, bajé mi rostro al suelo, succionando mi sustento a través de las grietas. Alternaba entre la habitación y el suelo, tratando de toser la flema que había colonizado mi sistema respiratorio. Miré mi puño, donde gotas de moco se deslizaban, translúcidas, sombreadas en color carbón. Por un momento, pensé ver movimiento. Como si algo residiera dentro de la sustancia, ondulando. El pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. Me vi forzado a inclinarme hacia las grietas nuevamente. No sé cuánto tiempo tardé en poder abrir la ventana por completo. Lo único que sabía era que el sol ya se había puesto. Shepard me miraba desde la oscuridad afuera cuando finalmente pude abrir la puerta. «Hey chico, ¿qué te pasa?» Algo andaba mal con mi voz. Sonaba burbujeante, casi zumbante. «Vamos a pasar una noche más aquí, ¿de acuerdo?» Él me miró unos segundos más, inmóvil y vacío, luego se adentró en la oscuridad, saliendo del alcance de la luz que la puerta proyectaba sobre él. «Shepard», susurré. No me escuchaba. Solo seguía avanzando. Lo seguí y lo agarré del collar, gimiendo mientras lo arrastraba de vuelta adentro. Con la puerta cerrada tras nosotros, me arrodillé frente a él. Esta vez me quedé en silencio. Cuando mi mano se movió para tocarlo, se levantó de nuevo y se alejó hacia el otro lado de la cabaña, lejos de mí. Miré con incredulidad. ¿Me había vuelto un extraño para él? Fuera lo que fuera que le había pasado a mi perro, sabía que nos iríamos al amanecer. Estaba demasiado cansado para pensar. Mi mezcla favorita de café, que había comprado en el camino, no sabía nada a café. Lo único que podía saborear era el cobre. De vez en cuando, me limpiaba las comisuras de la boca y encontraba el mismo moco extendido finamente sobre el dorso de mi mano. Mi fiebre había subido tanto que tenía que empezar a jugarme malas pasadas. La oscuridad afuera era total. Necesitaba algo para matar el silencio. Encontré el viejo receptor de FM. Verifiqué si todavía tenía pilas, y si las tenía. Luego, jugueteando con los botones para ver si aún funcionaba, el silencio de la noche fue violentamente roto. La radio, que estaba al máximo volumen, rugió por la habitación como una explosión sónica. Se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo. Aunque dañada por el impacto, la cosa sobrevivió. Salté tras ella, cayendo de rodillas, buscando frenéticamente el botón de apagado. Clic. Mis oídos zumbaban. Miré a Shepard una vez más, que ahora estaba de pie con la cola entre las piernas, claramente tan asustado como yo, mirándome. Miré la radio, murmurando enojado. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Sentí mi corazón acelerarse, latiendo en mis oídos. Luego me escuché hablar. Solo que no había sido yo. Venía de la oscuridad afuera. Hola. Se me puso la piel de gallina. Giré la cabeza lentamente hacia la fuente del sonido. Estaba amortiguado por la ventana junto a la puerta trasera. ¿Puedo entrar? A través de la oscuridad del exterior, no vi nada. Luego escuché un golpe en el vidrio. ¿Puedo entrar? 3 golpes rápidos más. Shepard empezó a gemir. ¿Puedo entrar? La misma inflexión ensayada. No había otra cabaña en muchos kilómetros a la redonda. ¿Un cazador? No. No había linterna. ¿Puedes abrir la puerta? Un frío me recorrió la cabeza. Temblaba tanto que no podía levantarme del suelo. Me arrastré hacia la cocina, luego agarré el primer cuchillo que encontré en el cajón. La voz se hizo más fuerte. Abre la puerta. Justo cuando habló, Shepard se levantó y comenzó a ladrar frenéticamente. Corrí hacia el fondo de la cabaña, mi cuerpo casi sacudiéndose fuera de balance. Justo cuando giré la esquina, vi una forma alejarse de la ventana. Shepard se lanzó hacia la puerta, rascando la madera, ladrando, gruñendo.
Mi mano hizo contacto con el metal del pomo de la puerta y en ese momento escuché a la criatura correr. Giré el pomo, abriendo la barrera contra lo desconocido. Shepard se lanzó hacia afuera. Con los pies descalzos, lo perseguí, tropezando en la oscuridad. Corrí, mientras los monolitos de madera pasaban zumbando a mi alrededor. Corrí, hasta que mi pie se desgarró. Corrí, hasta que mi cuerpo se desplomó y caí en la humedad del pantano. Los ladridos se convirtieron en ecos distantes. Esa noche, vagué por el bosque, sucio y sollozando, la cálida luz de la cabaña guiándome de vuelta. Parpadeando entre los árboles estaba la luz titilante de una estrella moribunda, dándome la bienvenida de nuevo a su abrazo. Intenté detener la oleada de lágrimas, pero fallé. La noche había vuelto al silencio. Entré por la puerta que permanecía abierta y me desplomé en el sofá. No entiendo cómo dormí esa noche. Tal vez simplemente perdí el conocimiento. Como emergiendo de un coma, el sonido de mi garganta retumbante acompañó mi despertar. La realidad de mi situación regresó con una venganza. No tenía fuerzas para contener las lágrimas. Extrañaba a Shepard. Intenté levantarme, pero me resultó imposible. Estaba abrumado por la letargia. Mis labios tenían una gruesa capa de costra negra. Toqué el dorso de mi mano con mi lengua. Negro y translúcido. Pensé que lo veía ondulando de nuevo. No me importaba. Me quedé allí un rato, mirando al techo, tronco tras tronco pesando sobre una estructura exhausta, lista para colapsar. Cuando finalmente logré moverme, me arrastré hasta la puerta principal. En mi campo visual inferior, vi rojo. Tropecé hacia atrás, el fregadero de la cocina amortiguando mi caída. Una pata, arrancada en la articulación. Junto a ella había una pierna peluda y al lado de esa, otra. En mi felpudo estaba mi perro, despedazado, arreglado en perfecta simetría, 12 años de vida convertidos en una pieza de arte primitiva. Un pequeño rastro de sangre bajaba del felpudo, goteando en la hierba matutina. Mis rodillas se doblaron. Empecé a vomitar. Rápidamente me aparté mientras el vómito caía al suelo. No quería profanarlo. Me levanté, tambaleándome por la cabaña hacia la parte trasera. Abrí la puerta trasera. Dientes. Tal vez 40, dispuestos en filas. Mi estómago se revolvió de nuevo mientras me alejaba. Me quedé allí mucho tiempo. El tiempo suficiente para que el vómito se secara en mis pantalones como avena. Abedules, pinos y abetos susurraban su coro terrenal a través de la puerta abierta, su eternidad hablada suavemente, en tonos lánguidos. Escuché mientras el viento giraba por la casa, rozando mis mejillas secas y la frialdad húmeda de mis pantalones. Escuché a los pájaros arriba, embudo a través de sus rutas migratorias. Escuché mientras las moscas comenzaban a festinar. Algo está mal conmigo. No puedo pensar. Me gustaría saber si tengo fiebre o no, pero mi sentido de la temperatura está alterado. En ocasiones, mis extremidades hacen cosas que no les he ordenado hacer. Estoy siendo randomizado. Cuando cierro los ojos, veo cosas. Cosas que son muy difíciles de describir. Veo mi cerebro a través del hueso y está lleno de agujeros. De los agujeros, crecen cilios negros. Siento que estoy siendo consumido desde adentro. Tengo mucho miedo. Hace una hora, intenté llegar a mi coche, pero no puedo hacerlo. El sol se está poniendo. Necesito llamar a un helicóptero. No sé si puedo sobrevivir otra noche. Tengo que llegar al claro de alguna manera y tengo mucho miedo. No puedo pensar. Mi cerebro se está apagando. No entiendo nada. Cuando mis ojos están abiertos, veo cosas moverse en rincones oscuros. Cuando los cierro, veo visiones. Veo el interior de mi cráneo y no tengo cerebro. Piezas de cuerda, de color rojo, se estiran de un lado a otro. Las cuerdas se están cortando, una por una cuchilla oxidada cortando conexión tras conexión, cada corte enviando un brazo o una pierna fuera de control. Puedo sentirlas romperse en mi cabeza. Es como si tuviera visión de rayos X de mi cerebro y estuviera lleno de agujeros. Mi cerebro está lleno de agujeros. Tengo mucho miedo en este momento. No puedo respirar. Acabo de recordar que Shepard está muerto. Mis lágrimas no se ven normales. No entiendo lo que está pasando. Estoy en el dormitorio ahora. Miré la trampilla y se estaba levantando. Algo la empujaba desde abajo.
Necesito salir de aquí. Voy a correr hacia el claro. Estoy perdido. Algo está mal aquí afuera. Los árboles parecen enojados conmigo. Soy un niño neurótico, soy un niño neurótico, soy un niño neurótico, soy un niño rico, soy Knuck. Encontramos una casa vieja y abandonada en el bosque. Nunca debimos haber bajado al sótano. Crecí en un pequeño pueblo junto a un enorme bosque nacional y solía explorar varios senderos con mi amigo Mac. Siempre llevábamos una brújula con nosotros, ya que era muy fácil perderse en el bosque. El día después de cumplir 18 años, planeamos salir a caminar. Mac llegó a mi casa justo después de las 8 y yo nos llevé en mi coche hasta un claro en el bosque. Era conocido como el punto de partida principal hacia todos los senderos que se adentraban en el bosque. Decidimos tomar finalmente la ruta más larga, ya que había un lugar para acampar en lo profundo del bosque. Planeamos llegar antes del atardecer y montar nuestro campamento antes de que oscureciera. Todos los caminos estaban codificados por colores para no perderse. Tomamos la ruta roja más larga, que también tenía un dibujo de una tienda de campaña, indicando el camino hacia el área de campamento. Llevábamos caminando unas 4 horas cuando vimos un cartel medio cubierto por un árbol. Debajo del cartel parecía haber un viejo camino de tierra que atravesaba el bosque. Era evidente que no se había usado en años, pero aún se distinguía del follaje circundante. Mike dijo, vamos a seguirlo un poco, a ver a dónde lleva. Yo dudé un poco, ya que no quería desviarnos de nuestro plan original, pero la curiosidad me ganó y acepté. El camino había sido reclamado por el bosque y era difícil de seguir, pero a través de los imponentes árboles pudimos ver una gran casa de madera más adelante. Debimos caminar por ese camino irregular durante otra media hora, así que ya estábamos muy atrasados para descansar. Al acercarnos al edificio, unos carteles escritos a mano nos dieron la bienvenida: prohibido el paso, propiedad privada y se disparará a los intrusos. Claramente, el lugar había sido abandonado hace mucho tiempo, así que no les prestamos mucha atención. La casa parecía cansada y se mezclaba con el bosque circundante. Nos acercamos a la puerta cubierta de grafitis, una vieja cadena oxidada asegurada con un candado colgaba suelta alrededor de las manillas. Noté un trozo roto de una vieja cerca de hierro escondido entre las malas hierbas a unos metros de distancia. Mac lo recogió e intentó romper el candado. Nos llevó unos cuantos intentos a ambos, pero finalmente, crack. Quitamos las cadenas de las manillas y abrimos las puertas. Una nube de polvo y suciedad nos rodeó, ambos miramos por la entrada mientras sacábamos un par de linternas de nuestras mochilas. Entramos y las tablas del suelo crujieron bajo nuestros primeros pasos en el suelo cubierto de mugre. El lugar parecía intacto desde al menos mediados de los 80, juzgando por la decoración. Rayos de luz se filtraban por las rendijas de las ventanas tapiadas, revelando cabezas de jabalí y ciervo que adornaban las paredes. Decidimos explorar el lugar. Mac subió mientras yo me dirigía a la cocina. Una combinación de tiempo y el bosque circundante habían consumido la propiedad, pero aún podía ver que había sido dejada en condiciones impecables. Podía escuchar la casa crujir con cada paso que Mac daba arriba, polvo fino de madera flotaba bajo él mientras caminaba. Le grité, ¿hay algo ahí arriba, Mac? Volvió un momento después, hombre, parece la casa de mis abuelos, pero solo llena de polvo. Me reí, sí, aquí abajo es lo mismo, amigo. Salí de la cocina y me encontré con una puerta bajo las escaleras. Intenté abrirla, pero no se movía. Grité, Mac, baja y ayúdame con esta puerta. Bajó y ambos tiramos del pomo. Hubo un pequeño clic y lentamente se abrió, las bisagras parecían gritar mientras tirábamos. Ambos dirigimos nuestras linternas hacia la abertura, había una escalera que bajaba, lo que asumimos era el sótano. Los escalones estaban torcidos y desalineados, nos aferramos a la barandilla de madera mientras descendíamos. Un viejo interruptor de luz brillaba en la parte inferior, intenté encenderlo, pero nada. Iluminamos la habitación con nuestras linternas, había grandes vitrinas alineadas en la pared y una igualmente grande en el centro. Todas cubiertas con una gruesa capa de polvo que las hacía imposibles de ver a través. Mike caminó más adentro, vaya, huele a algo muerto aquí. Respondí, sí, esto realmente no me parece bien. De repente, Mac gritó detrás de mí, oh, mierda, ¿qué es eso? Dirigí mi luz hacia él, había limpiado la suciedad de una de las vitrinas, parecía una figura de cera desfigurada de una mujer.
Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Qué diablos es este lugar, hombre? Limpiamos algunas vitrinas más y, de nuevo, nuestros ojos se encontraron con más muñecas de aspecto espeluznante, todas vestidas con diferentes vestidos. Esto es una locura, amigo, murmuré mientras intentaba recomponerme. Él volvió a mi lado casi de inmediato, con un tono avergonzado. Eso no es nada, hombre, mira en la vitrina central. Allí, colgaban los restos vestidos de una persona, unidos por lo que antes eran músculos. Retrocedí, casi dejando caer mi linterna. No, debemos salir de aquí, Mac, este lugar está podrido. Había un sobre amarillento y manchado sobre una pequeña mesa de madera junto a la vitrina central. Fui a agarrarlo cuando escuchamos un fuerte golpe en una de las vitrinas detrás de nosotros, casi saltamos del susto. Mike tartamudeó, a la mierda esto, llévatelo, vámonos de aquí ya. Salimos corriendo de ese lugar como si no hubiera un mañana, estábamos aterrorizados, sentíamos que acabábamos de salir de las profundidades del infierno. No dejamos de correr hasta que llegamos al punto del sendero que habíamos dejado con tanto entusiasmo antes. Para nosotros, este viaje había terminado, en nuestras mentes no queríamos estar en este bosque ni un minuto más. Regresamos a mi coche unas 3 horas después. Nos sentamos desaliñados en los asientos delanteros, saqué el sobre que había tomado del bolsillo de mi abrigo y lo abrí. Una nota escrita a mano estaba doblada dentro. Esto es lo que decía la nota. Hola. Soy un coleccionista autodenominado. Hay muchas personas que coleccionan muchas cosas diferentes en este mundo. Algunos coleccionan antigüedades, mientras que otros coleccionan pinturas. Sin embargo, sé una cosa, todos coleccionan cosas de belleza. No siempre fui un coleccionista, no, trabajaba para el negocio familiar. Éramos técnicos de animales, preparábamos mascotas fallecidas y trofeos de cazadores como cosas preservadas de belleza. Era bueno, tal vez el mejor en lo que hacía. Durante 20 años fui un maestro taxidermista. Un día, una familia vino a mí con una oferta, era rara y una que no había encontrado antes. Querían que trabajara en un pariente fallecido, era el deseo de la familia y del difunto, preservarlos para siempre. Al principio, me horrorizó, pero estaban dispuestos a pagar 5 veces mi salario anual. Hablé con mis 2 hermanos y mi padre, ellos se opusieron rotundamente. Dijeron que era inmoral, prohibido y, sobre todo, ilegal. Después de esto, dejé el negocio familiar debido a diferencias creativas. Monté un pequeño negocio propio, estaba en control. Trabajé en el pariente de la familia, una cosa de belleza. Capturar a alguien eternamente es algo digno de admirar, ¿no? No recibí otra oferta de este tipo, pero despertó mi creatividad. El primero de mi colección llegó por casualidad, a menudo me sentía solo y necesitaba compañía. Vivía apartado, no mucha gente, solo algún excursionista ocasional, lo prefería así. Recogí a una joven mientras trabajaba en su sitio habitual una noche en un pueblo a unos 10 millas de distancia. Volvimos a mi lugar y las cosas se descontrolaron, una mezcla de pastillas y alcohol fueron los principales invitados a nuestra fiesta. Cuando me volví más consciente unas horas después, mi compañía había expirado desafortunadamente. Una joven tan bonita no podía dejarla desvanecerse en el polvo, necesitaba ser congelada en el tiempo. Yo era el único que podía hacer eso, una belleza eterna. La limpié y trabajé mi magia, era una obra maestra natural. Una vez que terminé, la vestí con un impresionante vestido amarillo, estaba lista para su podio. Coloqué a la joven Monique detrás de una vitrina con una pequeña placa, Monique, la belleza original. Esto, sin saberlo, sería el primero de muchos. Debo admitir que muchos de los accidentes pueden haber sido ligeramente forzados por mí, ¿qué puedo decir? Era impaciente. Mi colección ahora cuenta con más de 43 piezas individuales de elegancia. Todas están lujosamente vestidas y en vitrinas, en un pasillo eterno de lo exquisito y la gracia. Muchos pueden tener otros sentimientos hacia lo que hago, lo que colecciono, pero al fin y al cabo solo encapsulo un breve momento de vida y lo presento eternamente. He casi completado mi colección, después de todos estos años. Al colocar la última vitrina en el centro de mi sala de trofeos, ajusto la cuerda en la parte superior de mi podio. No seré preservado, no seré eterno, pero al menos estaré rodeado de pura, hermosa, arte. La gente no entenderá. Aquí está el arte, para que todos lo vean. Por favor, disfruten de mi colección. Me sentí enfermo. Incluso al escribir esto ahora,
Cada pelo de mi cuerpo se eriza, el pensamiento de estar rodeado de toda esa muerte en una sola habitación me hace estremecer. Después de leer esas repulsivas palabras, ambos decidimos reportarlo a la policía usando esta nota como evidencia. Buscaron millas dentro del bosque, durante días, incluso semanas. No encontraron ningún edificio, ningún cartel, ni nada de lo que les habíamos contado. Creo que incluso comenzaron a pensar que habíamos inventado todo como una broma de mal gusto. Nosotros sabemos lo que vimos allí, la prueba está escrita en esa nota. No hemos vuelto a ese bosque desde entonces, de hecho, ni siquiera hemos hablado de ello. Alguien allá afuera sabe que es ese lugar. Quizás su familia, tal vez tenía un cómplice. Esa casa no se tapiada y se cerró sola, ¿verdad? En este punto, para ser honesto, preferiría olvidar todo el maldito asunto.